Mi nombre es Isabella, y esta es la historia de cómo una sola decisión cambió mi vida para siempre. Durante años, creí que el dolor era mi compañero constante, que la humillación era mi destino inevitable. Pero hay momentos en la vida donde el universo te presenta una encrucijada, y la decisión que tomes en ese instante puede transformar todo lo que creías saber sobre ti misma. Esta es mi historia, la historia de una mujer que aprendió que el silencio no siempre es sumisión, y que la verdadera fortaleza a veces se encuentra en los lugares más oscuros del alma. Crecí en una casa donde el amor era un lujo que no podíamos permitirnos, no porque fuéramos pobres en dinero, sino porque éramos pobres en humanidad. Mi padre, Roberto, era un hombre que había confundido el respeto con el miedo, y mi madre, Carmen, había aprendido que la supervivencia significaba elegir favoritos. En nuestra familia de 4 hijos, yo era la invisible, la que siempre estaba ahí pero nunca era vista realmente. Mis hermanos mayores, Diego y Alejandro, eran los príncipes de la casa, los herederos de toda la atención y el cariño. Mi hermana menor, Sofía, era la princesa mimada, la que podía hacer cualquier cosa sin consecuencias. Y yo, Isabella, era simplemente la que existía en los espacios entre ellos. Recuerdo vívidamente los domingos familiares, esos días que deberían haber sido de unión y celebración. Mi madre preparaba un almuerzo especial, ponía la mesa con sus mejores platos, y todos nos sentábamos alrededor de esa mesa de madera gastada que había pertenecido a mi abuela. Pero incluso en esos momentos que parecían perfectos desde afuera, yo sentía el peso de la invisibilidad. Mis hermanos hablaban de sus logros, de sus planes, de sus sueños, y mis padres los escuchaban con ojos brillantes de orgullo. Cuando llegaba mi turno de hablar, cuando finalmente reunía el valor para compartir algo sobre mi día, sobre mis calificaciones perfectas o sobre el concurso de escritura que había ganado, las conversaciones ya habían tomado otro rumbo. Era como si mis palabras fueran susurros en una tormenta. La pobreza emocional de mi hogar era más asfixiante que cualquier carencia material. Teníamos suficiente comida en la mesa, ropa limpia en los armarios, y un techo sólido sobre nuestras cabezas. Pero lo que no teníamos era espacio para todos los corazones que habitaban esa casa. El afecto era un recurso escaso que se distribuía de manera desigual, y yo siempre quedaba al final de la fila. Mis padres no eran conscientemente crueles, simplemente habían decidido, de alguna manera inexplicable, que algunos de sus hijos merecían más amor que otros. Y yo había aceptado esa realidad como si fuera una ley natural, como si el sol saliera por el este y yo fuera menos importante que mis hermanos. El favoritismo en mi familia no era sutil, era una fuerza devastadora que moldeaba cada interacción, cada decisión, cada momento de nuestra vida cotidiana. Cuando Diego reprobó matemáticas en el colegio, mis padres contrataron inmediatamente un tutor privado y hablaron con los profesores para buscar soluciones. Cuando yo saqué la nota más alta en toda mi clase en el mismo examen, mi padre apenas levantó la vista del periódico para murmurar un muy bien distraído. Cuando Alejandro rompió la ventana de la sala jugando fútbol dentro de casa, se convirtió en una anécdota divertida que mi madre contaba a las visitas. Cuando yo accidentalmente derramé jugo en el mantel, se transformó en una lección sobre responsabilidad y cuidado que duró semanas. Sofía, mi hermana menor, había aprendido a manipular esta dinámica familiar con una maestría que me dejaba sin aliento. Ella podía llorar y conseguir cualquier cosa que quisiera, podía mentir y ser consolada en lugar de castigada, podía ser cruel conmigo y recibir justificaciones de mis padres sobre cómo era solo una niña y no sabía lo que hacía. Pero yo sabía que Sofía sabía exactamente lo que hacía. La veía sonreír con malicia cuando mis padres la defendían de mis quejas, veía cómo calculaba cada lágrima, cada berrinche, cada momento de supuesta inocencia. Era una actriz consumada en el teatro de nuestra familia disfuncional. Las humillaciones comenzaron siendo pequeñas, como gotas de lluvia que al principio apenas mojan pero que eventualmente te empapan hasta los huesos. Mis padres tenían la costumbre de compararnos constantemente, y yo siempre salía perdiendo en esas comparaciones. ¿Por qué no puedes ser más sociable como Diego?, me preguntaba mi madre cuando yo prefería quedarme en casa leyendo en lugar de salir con amigos. ¿Por qué no tienes la personalidad alegre de Sofía?, me decía mi padre cuando yo no reía lo suficientemente fuerte de sus chistes. Era como si hubieran decidido que mi personalidad era defectuosa, que mi forma de ser era algo que necesitaba ser corregido en lugar de algo que merecía ser celebrado. Los cumpleaños eran especialmente dolorosos. Cada año,
Veía cómo mis hermanos recibían fiestas elaboradas, regalos costosos, y toda la atención de la familia extendida. Mi cumpleaños, en cambio, era una celebración modesta que a menudo se olvidaba hasta el último minuto. Recuerdo particularmente mi cumpleaños número 16, una edad que debería haber sido especial, memorable, un hito en mi transición hacia la adultez. Mis padres habían olvidado completamente la fecha. Desperté esa mañana con la esperanza de que tal vez, por una vez, sería el centro de atención en mi propia familia. Pero la casa siguió su rutina normal, nadie mencionó la fecha, y yo pasé el día fingiendo que no me importaba mientras por dentro sentía como si mi corazón se rompiera en 1000 pedazos. El trabajo doméstico era otra fuente constante de injusticia. Mientras mis hermanos varones eran libres de enfocarse en sus estudios y sus actividades extracurriculares, yo era la que tenía que ayudar con la limpieza, la cocina y el cuidado de la casa. Las mujeres necesitan aprender estas habilidades, decía mi madre, como si mis hermanos no fueran a necesitar nunca saber cómo cocinar o limpiar. Sofía, por ser la menor, estaba exenta de estas responsabilidades. Era solo yo, solo Isabella, la que tenía que levantarse temprano para preparar el desayuno, la que tenía que lavar los platos después de la cena, la que tenía que planchar la ropa de todos los demás. Mis protestas eran recibidas con sermones sobre la importancia de la contribución familiar y el valor del trabajo duro. Mi rendimiento académico excepcional, lejos de ser una fuente de orgullo para mi familia, se había convertido en una expectativa no reconocida. Mis padres daban por sentado que yo obtendría las mejores calificaciones, que ganaría todos los concursos académicos, que sería la estudiante modelo. Cuando lo lograba, no había celebración, no había reconocimiento especial, era simplemente lo que se esperaba de mí. Pero cuando mis hermanos obtenían calificaciones mediocres, eso se celebraba como si hubieran conquistado el mundo. La excelencia, para mí, no era un logro sino una obligación silenciosa. La traición más profunda vino de mi propia madre, la persona que debería haber sido mi protectora, mi confidente, mi fuente de apoyo incondicional. Carmen había desarrollado una alianza extraña con Sofía, como si fueran hermanas en lugar de madre e hija. Hablaban en secreto, se reían de bromas privadas, y yo podía ver cómo mi madre vivía a través de Sofía la juventud que sentía que había perdido. Cuando yo intentaba acercarme a mi madre, cuando buscaba esos momentos de conexión que veía que ella tenía con mi hermana, me encontraba con una pared invisible. Mi madre había decidido que Sofía era su confidente, su compañera, y yo era simplemente otra responsabilidad que había que gestionar. Mi padre, Roberto, era un hombre de pocas palabras pero de prejuicios profundos. Había crecido en una generación donde los hombres eran proveedores y las mujeres eran cuidadoras, y había criado a sus hijos con esa mentalidad. Mis hermanos varones podían quedarse fuera hasta tarde, podían traer amigos a casa, podían cometer errores sin consecuencias duraderas. Yo, en cambio, vivía bajo un escrutinio constante. Mis amistades eran cuestionadas, mis salidas eran limitadas, y mis aspiraciones profesionales eran vistas con escepticismo. Las mujeres deben ser cuidadosas, me decía constantemente, como si ser mujer fuera una desventaja inherente que yo tenía que compensar con precaución extrema. La dinámica familiar se volvió aún más tóxica cuando comencé a destacar académicamente fuera de casa. Mis profesores me elogiaban, mis compañeros me respetaban, y yo comenzaba a desarrollar una imagen de mí misma que era diferente a la que tenía en casa. Pero cada vez que llegaba a casa con buenas noticias, con reconocimientos, con oportunidades, me encontraba con una indiferencia que me dolía más que cualquier crítica abierta. Era como si mi familia hubiera decidido que mi éxito no era importante, que mis logros no valían la pena celebrar, que yo era simplemente una extensión de sus expectativas en lugar de una persona con sus propios sueños y ambiciones. Los domingos familiares se convirtieron en campos de batalla silenciosos donde yo luchaba por un espacio en las conversaciones, por un momento de reconocimiento, por una migaja de la atención que mis hermanos recibían naturalmente. Mis padres hablaban sobre los planes futuros de Diego para la universidad, sobre las actividades extracurriculares de Alejandro, sobre los caprichos y deseos de Sofía. Cuando yo mencionaba mis propios planes, mis propias ambiciones, la conversación se desviaba rápidamente hacia otros temas. Era como si mis sueños fueran menos importantes, menos válidos, menos dignos de consideración. Mi dormitorio se convirtió en mi santuario,
el único lugar en la casa donde podía ser yo misma sin juicio, sin comparaciones, sin expectativas. Pasaba horas allí, leyendo, escribiendo, soñando con un futuro donde mi voz importara, donde mis opiniones fueran escuchadas, donde yo fuera vista como una persona completa en lugar de una versión defectuosa de lo que mis padres querían que fuera. Mis diarios se llenaron de lágrimas y frustración, de preguntas sin respuesta sobre por qué no era suficiente, sobre qué había hecho mal para merecer esta indiferencia. La relación con mis hermanos era compleja y dolorosa. Diego y Alejandro no eran conscientemente crueles conmigo, simplemente habían crecido en un sistema donde ellos eran los favoritos, y habían aprendido a ver esa preferencia como algo natural. Podían ser cariñosos conmigo cuando les convenía, pero nunca me defendían cuando yo necesitaba apoyo. Nunca cuestionaban por qué yo tenía más responsabilidades que ellos. Nunca se preguntaban por qué mis logros eran minimizados mientras los suyos eran magnificados. Habían aceptado la dinámica familiar como algo inmutable, y yo era simplemente una parte de ese paisaje. Sofía, en cambio, había aprendido a usar su posición privilegiada como un arma. Podía ser dulce conmigo cuando mis padres no estaban mirando, pero se transformaba en una pequeña tirana cuando tenía audiencia. Sabía exactamente qué botones presionar para hacer que yo me viera mal. Sabía cómo manipular las situaciones para que yo apareciera como la hermana mayor problemática y ella como la víctima inocente. Era una maestra del drama, y yo era su blanco favorito. Las cenas familiares se convirtieron en espectáculos donde yo era la audiencia silenciosa de las aventuras y logros de mis hermanos. Mis padres hacían preguntas detalladas sobre las vidas de Diego, Alejandro y Sofía, pero cuando llegaba mi turno de hablar, las preguntas eran superficiales, distraídas, como si estuvieran cumpliendo con una obligación social en lugar de genuinamente interesados en mi vida. Aprendí a comer en silencio, a asentir en los momentos apropiados, a ser la hija perfecta que no causaba problemas pero que tampoco recibía reconocimiento. Mi adolescencia fue una época de confusión emocional intensa. Veía a mis amigas hablar con cariño sobre sus familias, sobre el apoyo que recibían en casa, sobre cómo sus padres las animaban a perseguir sus sueños. Yo escuchaba esas historias con una mezcla de envidia e incredulidad. ¿Era posible que hubiera familias donde todos los hijos fueran valorados por igual? ¿Era posible que hubiera padres que vieran a sus hijas como algo más que futuras esposas y madres? Comencé a cuestionar si el problema era mi familia o si el problema era yo. La presión de ser perfecta se intensificó con el tiempo. Mis padres nunca me dijeron directamente que tenía que ser perfecta, pero el mensaje era claro. Tenía que trabajar el doble para recibir la mitad del reconocimiento que mis hermanos recibían naturalmente. Tenía que ser la hija que nunca causaba problemas, la que siempre tenía todo bajo control, la que podía ser ignorada porque se suponía que yo podía cuidarme sola. Era una carga invisible pero aplastante. Los amigos fueron mi salvación durante esos años difíciles. Fuera de casa, yo era una persona diferente, confident, graciosa, inteligente, valorada. Mis amigos me veían como yo realmente era, no como la versión defectuosa que mi familia había creado. Pero incluso en esas amistades, yo cargaba con la inseguridad de no ser suficiente, el miedo constante de que eventualmente mis amigos se darían cuenta de que yo era tan poco importante como mi familia me había hecho creer. La universidad se convirtió en mi objetivo, mi escape, mi oportunidad de construir una vida donde yo fuera la protagonista de mi propia historia. Trabajé incansablemente para obtener becas, para conseguir la independencia financiera que me permitiría alejarme de la dinámica tóxica de mi familia. Pero incluso cuando logré obtener una beca completa para una universidad prestigiosa, la reacción de mi familia fue tibia. Mis padres estaban orgullosos, pero de una manera distante, como si mi éxito fuera una confirmación de que habían hecho bien su trabajo como padres, no un reconocimiento de mi propio esfuerzo y determinación. El día que me fui a la universidad, esperaba lágrimas de despedida, abrazos largos, promesas de mantener el contacto. En cambio, recibí un adiós casual, como si me fuera a trabajar y regresara por la noche. Mis padres estaban más preocupados por los preparativos para una fiesta que habían planeado para ese fin de semana que por el hecho de que su hija se estaba mudando a otra ciudad para comenzar una nueva etapa de su vida. Ese momento me dolió más de lo que había anticipado, porque finalmente confirmó lo que había sospechado durante años. Yo no era tan importante para ellos como ellos eran para mí. En la universidad, florecí de maneras que no había imaginado posibles.
Libre de las expectativas y limitaciones de mi familia, pude explorar mis intereses, desarrollar mis talentos, y construir relaciones basadas en el respeto mutuo y la admiración genuina. Estudié administración de empresas con una especialización en finanzas, y descubrí que tenía una mente natural para los números y las estrategias empresariales. Mis profesores me animaron a perseguir oportunidades de liderazgo, y yo comencé a ver un futuro donde podría ser no solo exitosa, sino también influyente. Pero los domingos seguían siendo difíciles. Cuando llamaba a casa, las conversaciones eran superficiales y apresuradas. Mis padres me preguntaban sobre mis calificaciones de manera rutinaria, pero no mostraban interés real en mis experiencias, mis amigos, o mis planes futuros. Cuando yo les contaba sobre mis logros académicos, sobre las oportunidades de trabajo que se me estaban presentando, escuchaba distractamente mientras claramente hacían otras cosas. Era como si hubieran decidido que, una vez que yo estaba fuera de casa, ya no era su responsabilidad emocional. Durante las vacaciones, regresar a casa se convirtió en una experiencia agridulce. Por un lado, extrañaba la familiaridad de mi dormitorio, los sabores de la comida de mi madre, la sensación de estar en el lugar donde había crecido. Por otro lado, volver significaba regresar a mi papel de hija invisible, de la que estaba ahí pero no era realmente vista. Mis hermanos habían continuado con sus vidas, y yo me había convertido en una visitante en la casa que una vez fue mi hogar. La dinámica familiar no había cambiado en mi ausencia, si acaso, se había intensificado. Diego se había casado con una mujer que mi madre adoraba, y ahora había una nueva favorita en la familia. Alejandro había comenzado un negocio que mis padres apoyaban financiera y emocionalmente. Sofía había terminado la escuela secundaria y estaba siendo mimada mientras decidía qué quería estudiar. Y yo, a pesar de mis logros académicos y profesionales, seguía siendo tratada como un apéndice de la familia, importante pero no esencial. Mi graduación de la universidad fue un momento que había soñado durante años. Había terminado con honores, había recibido ofertas de trabajo de varias empresas prestigiosas, y había demostrado que todas las dudas sobre mi capacidad habían sido infundadas. Esperaba que este momento fuera diferente, que finalmente mis padres vieran mi éxito como algo extraordinario, algo que merecía ser celebrado. Pero cuando les conté sobre mi graduación, sobre los honores que había recibido, sobre las oportunidades profesionales que se me habían presentado, la respuesta fue la misma de siempre: orgullo tibio, felicitaciones distraídas, y rápidamente la conversación se desvió hacia otros temas. El trabajo se convirtió en mi nuevo refugio. Trabajaba para una empresa de consultoría financiera, y rápidamente demostré que tenía un talento excepcional para identificar oportunidades de inversión y desarrollar estrategias empresariales. Mis colegas me respetaban, mis superiores me valoraban, y yo comencé a construir una reputación en mi campo. Por primera vez en mi vida, me sentía verdaderamente vista y apreciada por lo que era. Pero el éxito profesional no llenaba completamente el vacío emocional que mi familia había creado. Seguía anhelando su reconocimiento, su aprobación, su amor incondicional. Seguía esperando que algún día me vieran como realmente era, no como la versión defectuosa que habían creado en sus mentes. Cada llamada telefónica a casa era una pequeña esperanza de que esta vez sería diferente, de que esta vez me preguntarían sobre mi vida con interés genuino, de que esta vez me harían sentir importante. Los años pasaron, y yo construí una vida próspera y exitosa. Compré mi propio apartamento, viajé por el mundo, desarrollé amistades profundas y significativas. Pero la herida de la invisibilidad familiar seguía ahí, como una cicatriz que dolía cuando cambiaba el clima emocional. Aprendí a vivir con esa herida, a no dejar que definiera mi valor personal, pero nunca desapareció completamente. Cuando cumplí 30 años, decidí organizar una pequeña celebración e invitar a mi familia. Quería mostrarles la vida que había construido, el éxito que había alcanzado, la persona en la que me había convertido. Preparé una cena elegante en mi apartamento, compré vino caro, y me esforcé por crear un ambiente que reflejara mis logros y mi sofisticación. Era mi intento de finalmente recibir el reconocimiento que había estado buscando durante toda mi vida. Mis padres llegaron tarde, disculpándose por el tráfico pero sin mostrar realmente el entusiasmo que yo había esperado. Miraron mi apartamento con una apreciación superficial, hicieron comentarios educados sobre la decoración, pero no mostraron el asombro o el orgullo que yo había imaginado. Durante la cena,
La conversación se centró principalmente en las vidas de mis hermanos, el nuevo bebé de Diego, la expansión del negocio de Alejandro, los planes de boda de Sofía. Yo era la anfitriona de mi propia fiesta, pero seguía siendo un personaje secundario en la narrativa familiar. Esa noche, después de que mi familia se fue, me senté sola en mi apartamento inmaculado y lloré como no había llorado en años. Finalmente entendí que no importaba cuánto éxito tuviera, cuánto dinero ganara, cuántos logros acumulara, para mi familia, yo siempre sería Isabella la invisible, la que estaba ahí pero no era realmente vista. Esa realización fue devastadora, pero también fue liberadora. Por primera vez, dejé de esperar que cambiaran y comencé a enfocarme en cambiar yo. El punto de quiebre llegó 2 años después, durante la boda de Sofía. Había sido un evento que se había planeado durante meses, con mi madre obsesionada con cada detalle, asegurándose de que todo fuera perfecto para su hija favorita. Yo había contribuido financieramente a la boda, había ayudado con los preparativos, había sido la hermana mayor responsable que siempre había sido. Pero cuando llegó el momento del discurso del padre, cuando mi papá habló sobre sus hijos y sus logros, mencionó extensamente a Diego y sus éxitos empresariales, habló con cariño sobre Alejandro y su espíritu emprendedor, y dedicó la mayor parte de su discurso a Sofía y lo orgulloso que estaba de la mujer en la que se había convertido. Yo fui mencionada brevemente, casi como una nota al pie, como nuestra querida Isabella, siempre tan independiente y exitosa. Esa frase, siempre tan independiente, resonó en mi cabeza durante semanas. Finalmente entendí que mi familia había confundido mi fortaleza con falta de necesidad, mi independencia con indiferencia hacia su amor. Habían asumido que, porque yo podía cuidarme sola, no necesitaba su apoyo emocional. Habían interpretado mi éxito como una confirmación de que yo no requería la atención que ellos daban libremente a mis hermanos. Pero la revelación más dolorosa llegó después de la boda, cuando accidentalmente escuché una conversación entre mi madre y mi tía. Estaban hablando sobre nosotros, los hijos, y mi madre dijo algo que me partió el corazón. Isabella siempre ha sido tan diferente, tan seria, tan ambiciosa. A veces siento que no la entiendo como entiendo a los otros. Ella nunca necesitó tanto de nosotros. En ese momento, me di cuenta de que mi familia había creado una narrativa sobre mí que justificaba su negligencia emocional. Habían decidido que yo era diferente, que no necesitaba amor y atención como los demás, y habían usado esa narrativa para absolverse de su responsabilidad hacia mí. Esa noche, en mi habitación del hotel, tomé la decisión más importante de mi vida. Decidí que ya no iba a mendigar amor donde no me lo querían dar libremente. Decidí que ya no iba a minimizar mis logros para hacer que mis hermanos se sintieran mejor. Decidí que ya no iba a ser la hija invisible que aceptaba las migajas de atención que mi familia me daba. Decidí que iba a vivir mi vida con la dignidad y el respeto que yo misma me podía dar, independientemente de si mi familia me lo daba o no. La transformación no fue inmediata, pero fue profunda. Comencé a establecer límites claros con mi familia. Dejé de llamar constantemente para mantener las relaciones, dejé de justificar mi ausencia en eventos familiares menores, dejé de disculparme por mi éxito. Cuando mi familia me criticaba por ser distante o fría, yo simplemente respondía que estaba enfocándome en mi propia vida y bienestar. No era venganza, era autopreservación. En el trabajo, mi nueva actitud se tradujo en un rendimiento aún mejor. Dejé de minimizar mis contribuciones, dejé de disculparme por mi ambición, dejé de pretender que mis ideas eran menos válidas que las de mis colegas masculinos. Comencé a negociar salarios más altos, a buscar promociones más agresivamente, a construir una red profesional que me valorara por lo que realmente era. Mi confianza creció, y con ella, mi éxito. Pero la prueba real de mi transformación llegó cuando mi hermano Diego enfrentó una crisis financiera en su negocio. Su empresa estaba al borde de la bancarrota, y él necesitaba un préstamo significativo para salvar su inversión. Naturalmente, la familia se dirigió a mí, sabiendo que yo tenía tanto los recursos financieros como los conocimientos profesionales para ayudar. Mi madre me llamó, llorando, explicando lo desesperada que estaba la situación y suplicándome que ayudara a mi hermano. Durante años, habría accedido inmediatamente, habría movido cielo y tierra para ayudar a mi familia, habría puesto sus necesidades antes que las mías. Pero esta vez, hice algo diferente. Analicé la situación desde una perspectiva puramente profesional.
Revisé los libros de la empresa de Diego, evalué la viabilidad del negocio, y llegué a la conclusión de que la empresa no era rescatable. Diego había tomado decisiones comerciales imprudentes, había ignorado las señales de advertencia, y había gestionado el negocio con una arrogancia que había resultado en pérdidas catastróficas. Cuando le dije a mi familia que no podía ayudar financieramente porque sería tirar el dinero a la basura, la reacción fue explosiva. Mi padre me acusó de ser egoísta, mi madre me dijo que era cruel, y Diego me gritó que era una hermana horrible que había olvidado a su familia. Sofía, que nunca había trabajado un día en su vida, me dijo que era una persona sin corazón que valoraba el dinero más que la familia. Pero por primera vez en mi vida, no me disculpé. No retrocedí. No cambié mi decisión para complacer a mi familia. En lugar de eso, hice algo que lo sorprendió a todos. Ofrecí ayudar a Diego de una manera diferente. Le conseguí una entrevista de trabajo en una empresa competidora, una posición que estaría por debajo de lo que él había tenido como dueño de su propio negocio, pero que le daría estabilidad financiera y la oportunidad de aprender de profesionales más experimentados. También me ofrecía ayudarlo a reorganizar sus finanzas personales y a desarrollar un plan para pagar sus deudas de manera sistemática. Diego rechazó mi oferta con indignación. Dijo que no necesitaba mi caridad, que encontraría otra manera de salvar su negocio. Mis padres me pidieron que reconsiderara mi decisión, que fuera más flexible, que pusiera a la familia por encima de mis principios comerciales. Pero yo mantuve mi posición con una calma que me sorprendió incluso a mí misma. 6 meses después, el negocio de Diego quebró completamente. Perdió todo, la empresa, su casa, sus ahorros. Tuvo que declararse en bancarrota personal, y finalmente tuvo que aceptar un trabajo como empleado en una empresa similar a la que yo le había sugerido, pero en una posición mucho más baja y con un salario significativamente menor. Si hubiera aceptado mi oferta original, habría estado en una posición mucho mejor. Mi familia nunca admitió que yo había tenido razón. Nunca se disculparon por haberme tratado como una hermana sin corazón cuando yo simplemente había usado mi experiencia profesional para dar el mejor consejo posible. Pero algo había cambiado en la dinámica familiar. Por primera vez, me veían como alguien que tenía poder real, alguien cuyas decisiones tenían consecuencias significativas. El cambio más notable vino cuando Alejandro comenzó a tener problemas similares en su negocio. Esta vez, en lugar de exigir mi ayuda, me pidió consejo. Me trató con un respeto que nunca había mostrado antes, reconociendo que yo tenía conocimientos y experiencia que él valoraba. Cuando le di mis recomendaciones, las siguió al pie de la letra, y su negocio no solo sobrevivió sino que prosperó. Sofía, que había terminado su matrimonio después de solo 2 años, también comenzó a acercarse a mí de manera diferente. Ya no era la hermana menor mimada que podía hacer cualquier cosa sin consecuencias. Era una mujer divorciada que necesitaba apostar por sí misma por primera vez en su vida. Me pidió ayuda para encontrar trabajo, para desarrollar habilidades profesionales, para construir una independencia financiera que nunca había necesitado antes. Mis padres, ahora en sus 60, comenzaron a ver mi éxito no como algo que habían dado por sentado, sino como algo extraordinario que habían subestimado. Comenzaron a presentarme a sus amigos como nuestra hija exitosa, a hablar sobre mi carrera con orgullo genuino, a pedir mi opinión sobre decisiones financieras importantes. Era irónico, ahora que yo ya no mendigaba su reconocimiento, finalmente me lo estaban dando. Pero la verdadera transformación no estaba en cómo mi familia me veía, sino en cómo yo me veía a mí misma. Había aprendido que el respeto no se mendiga, se gana. Había descubierto que el amor propio no depende de la aprobación externa, se construye desde adentro. Había entendido que la dignidad no es algo que otros te otorgan, es algo que tú te das a ti misma. Esa comprensión cambió todo. Ya no era la niña invisible que buscaba desesperadamente ser vista, me había convertido en una mujer que brillaba con luz propia, independientemente de si otros elegían verla o no. Mi éxito ya no era una súplica por amor, era una declaración de mi propio valor. La ironía no se me escapaba. Durante años, había mendigado las migajas de atención que mi familia me daba, había aceptado ser tratada como un premio de consolación, como la hija que estaba ahí pero no era realmente importante. Ahora, cuando finalmente había dejado de pedir su reconocimiento, cuando había encontrado mi propia fuerza y dignidad, era cuando comenzaron a buscarme. Pero ya no era la misma persona que había sido.
Ya no era la Isabella que se conformaba con ser invisible. Me había convertido en una mujer que sabía su valor, que no negociaba su dignidad, que no permitía que otros definieran su importancia. Mi carrera profesional había alcanzado alturas que ni siquiera había soñado en mis años de universidad. Había sido promovida a directora de inversiones de mi empresa, dirigía un equipo de 20 profesionales, y manejaba una cartera de clientes que valía cientos de millones de dólares. Mis opiniones eran buscadas por ejecutivos de las empresas más importantes del país. Mis estrategias eran estudiadas en escuelas de negocio, y mi nombre había comenzado a aparecer en las listas de mujeres empresarias más influyentes. Pero lo más importante era que todo esto lo había logrado siendo completamente auténtica, sin comprometer mis valores, sin disculparme por mi ambición. El dinero había llegado con el éxito, pero no era lo que más valoraba. Lo que realmente apreciaba era la libertad que me daba, la capacidad de tomar decisiones basadas en mis principios en lugar de en mi necesidad de supervivencia emocional o financiera. Podía elegir cómo relacionarme con mi familia, podía establecer límites sin miedo a perder su amor, porque había aprendido que el amor que se pierde por establecer límites saludables nunca fue amor verdadero para empezar. Mi vida personal también había florecido de maneras inesperadas. Las amistades que había cultivado eran profundas y auténticas, basadas en el respeto mutuo y la admiración genuina. Ya no necesitaba la aprobación constante de otros para sentirme valiosa. Había desarrollado una confianza interna que me permitía ser vulnerable cuando era apropiado, fuerte cuando era necesario, y siempre auténtica. Las relaciones románticas, que antes habían sido complicadas por mi necesidad de aprobación, ahora eran espacios de crecimiento mutuo y apoyo genuino. Pero la prueba más grande de mi transformación vino cuando mi madre enfermó gravemente. Carmen había desarrollado un cáncer agresivo, y los médicos no estaban seguros de cuánto tiempo le quedaba. Era una situación que hubiera puesto a prueba incluso a las familias más unidas, y para nosotros, que habíamos pasado décadas navegando dinámicas tóxicas, era especialmente desafiante. Mis hermanos, que durante años habían dependido de la estructura familiar que nuestra madre había mantenido, se sintieron perdidos y desesperados. Diego, que nunca se había recuperado completamente de la quiebra de su negocio, estaba abrumado por la idea de perder a la persona que siempre había sido su mayor defensora. Alejandro, a pesar de su éxito empresarial, era emocionalmente inmaduro y no sabía cómo manejar la posibilidad de perder a su madre. Sofía, que había dependido de Carmen para todo, desde decisiones financieras hasta consejo emocional, estaba completamente perdida. Y mi padre, Roberto, que había construido su identidad alrededor de ser el proveedor mientras Carmen era la cuidadora emocional, no sabía cómo manejar la crisis. La responsabilidad de coordinar el cuidado médico de mi madre naturalmente recayó en mí. Tenía los recursos financieros para conseguir los mejores médicos, los conocimientos para navegar el sistema de salud, y la estabilidad emocional para tomar decisiones difíciles. Pero más que eso, me di cuenta de que era la única en la familia que podía manejar la situación sin caer en pánico o negación. Mis hermanos querían soluciones mágicas, querían que alguien les dijera que todo estaría bien. Yo entendía que a veces la vida no ofrece finales felices, pero que aún podemos elegir cómo enfrentamos las situaciones difíciles. Organicé el mejor equipo médico posible, investigué todas las opciones de tratamiento, y me aseguré de que mi madre recibiera la atención más avanzada disponible. Pero también hice algo más, me aseguré de que tuviera dignidad en su enfermedad. Contraté enfermeras privadas para que no tuviera que depender completamente de la familia para su cuidado físico, adapté su casa para que fuera más cómoda durante el tratamiento, y coordiné un calendario de visitas que permitiera que todos pasaran tiempo con ella sin que fuera abrumador. Durante este proceso, algo extraordinario comenzó a suceder. Carmen, tal vez enfrentando su propia mortalidad, comenzó a verme de manera diferente. Por primera vez en mi vida, mi madre me veía realmente, no como la hija que había dado por sentada, sino como la mujer fuerte y capaz en la que me había convertido. Comenzó a pedirme consejos sobre cosas que iban más allá de su tratamiento médico, a hablarme sobre sus miedos y esperanzas, a tratarme como la adulta competente que era. Una tarde, mientras estaba sentada junto a su cama en el hospital, Carmen me tomó la mano y me dijo algo que nunca olvidaré. Isabella, creo que nunca te he dicho lo orgullosa que estoy de ti. Siempre fuiste tan fuerte, tan independiente, que pensé que no necesitabas escucharlo.
Pero ahora me doy cuenta de que todos necesitamos saber que somos amados y valorados. Esas palabras llegaron décadas tarde, pero aún tenían el poder de sanar heridas que yo pensé que se habían endurecido para siempre. Le respondí con una honestidad que me sorprendió. Mamá, siempre necesité escuchar eso. Siempre necesité saber que me veías, que me valorabas, que estabas orgullosa de mí. Pero aprendí a no depender de esas palabras para conocer mi propio valor. Era una conversación que habíamos necesitado durante años, y finalmente estaba sucediendo cuando ambas éramos lo suficientemente maduras para manejarla. Mi madre se recuperó, contra todos los pronósticos. Los médicos dijeron que era una combinación de tratamiento excelente, determinación personal y apoyo familiar excepcional. Pero yo sabía que había algo más. Había encontrado una razón para luchar en las relaciones que había comenzado a construir con sus hijos adultos, especialmente conmigo. Por primera vez, estaba conociendo a sus hijos como personas completas, no como extensiones de sus propias expectativas y necesidades. La dinámica familiar había cambiado irrevocablemente. Mis hermanos habían visto cómo yo había manejado la crisis con Carmen, cómo había coordinado todo sin drama, sin necesidad de reconocimiento constante, sin convertir la situación en algo sobre mí. Habían visto mi competencia, mi generosidad y mi fortaleza, y finalmente comenzaron a verme como la hermana mayor que siempre debería haber sido reconocida. Pero más importante, yo había demostrado que podía ser generosa y amorosa sin sacrificar mi dignidad o mis límites. Roberto, mi padre, comenzó a buscar mi opinión sobre decisiones importantes de maneras que nunca había hecho antes. Ya no me veía como la hija que había que proteger, sino como la mujer exitosa que podía ofrecer perspectiva y sabiduría. Comenzó a hablarme sobre sus propios arrepentimientos, sobre cómo había cometido errores en la crianza de sus hijos, sobre cómo había subestimado mis capacidades por años. Eran conversaciones incómodas pero necesarias, conversaciones que finalmente nos permitieron comenzar a construir una relación adulta basada en el respeto mutuo. Sofía, que había pasado por su propio proceso de crecimiento después de su divorcio, comenzó a verme no como la hermana mayor que había que ignorar, sino como un modelo a seguir. Me pidió consejos sobre su carrera, sobre cómo desarrollar independencia financiera, sobre cómo construir relaciones saludables. Ya no era la princesa mimada que podía hacer cualquier cosa sin consecuencias. Se estaba convirtiendo en una mujer adulta que entendía que la vida requería responsabilidad y trabajo duro. Pero tal vez el cambio más significativo fue en Diego. Había perdido su arrogancia empresarial después de la quiebra de su negocio, y había comenzado a trabajar como empleado en una empresa similar a la que yo le había sugerido años antes. La experiencia había sido humillante pero educativa. Había aprendido que el éxito empresarial requería más que confianza, requería competencia, prudencia, y la capacidad de escuchar consejos de personas más experimentadas. Comenzó a pedirme mentoría profesional, reconociendo que yo tenía conocimientos y experiencia que él valoraba. Alejandro, que había seguido mis consejos y había salvado su negocio, se había convertido en algo así como mi embajador en la familia. Cuando otros cuestionaban mis decisiones o mi enfoque, él los defendía, recordándoles que yo había demostrado repetidamente que sabía lo que estaba haciendo. Había desarrollado un respeto genuino por mi competencia profesional, pero más que eso, había comenzado a ver cómo mi enfoque calmado y analítico podía beneficiar a toda la familia. La transformación no había sido solo mía, había sido de toda la familia. Habíamos pasado de ser un grupo de personas relacionadas por sangre pero desconectadas emocionalmente, a ser una familia que finalmente se veía y se valoraba mutuamente. Pero la diferencia era que ahora esa valoración se basaba en el respeto genuino, no en la obligación familiar o las expectativas sociales. Mi éxito profesional continuó creciendo. Había sido invitada a formar parte de las juntas directivas de varias empresas, había comenzado a dar conferencias sobre liderazgo femenino y estrategia empresarial, y había empezado a escribir un libro sobre mi filosofía de negocios. Pero lo más satisfactorio era que todo esto lo estaba haciendo desde un lugar de autenticidad completa. Ya no estaba probando nada a nadie, simplemente estaba viviendo mi potencial completo. Las invitaciones a eventos familiares ahora venían con un respeto que nunca había experimentado antes. Mis opiniones eran buscadas, mis logros eran celebrados genuinamente, y mi presencia era valorada no solo por lo que podía contribuir, sino por quien era como persona. Era irónico,
Ahora que ya no necesitaba desesperadamente su reconocimiento, finalmente me lo estaban dando libremente. Pero la verdadera medida de mi transformación no estaba en cómo me trataba mi familia, sino en cómo me trataba a mí misma. Había desarrollado una compasión propia que me permitía cometer errores sin castigarme cruelmente. Había aprendido a celebrar mis éxitos sin minimizarlos o disculparme por ellos. Había encontrado un equilibrio entre la ambición y la satisfacción, entre el crecimiento y la aceptación. Mi vida romántica también había evolucionado de maneras hermosas. Había conocido a alguien que me veía completamente, que valoraba mi fuerza sin sentirse amenazado por ella, que podía ser mi compañero sin necesidad de competir conmigo. Era una relación basada en la admiración mutua, el respeto, y la comprensión de que dos personas completas pueden crear algo aún más hermoso juntas. Ya no buscaba a alguien que me completara, había encontrado a alguien que complementaba la persona completa que ya era. La perspectiva que había ganado sobre mi familia también me había dado perspectiva sobre mí misma. Entendía que sus limitaciones no eran un reflejo de mi valor, sino de sus propias inseguridades y patrones aprendidos. Había aprendido a tener compasión por ellos sin sacrificar mi propia dignidad, a amarlos sin necesidad de su validación, a estar presente sin permitir que me trataran mal. La historia de mi transformación había comenzado con una decisión simple: decidir que ya no iba a mendigar amor donde no me lo querían dar libremente. Pero esa decisión había desencadenado una serie de cambios que habían transformado no solo mi vida, sino las vidas de todos los que me rodeaban. Había demostrado que cuando una persona decide valorarse a sí misma, cuando decide vivir con dignidad y autenticidad, tiene el poder de cambiar todas las dinámicas a su alrededor. Mi carrera había alcanzado alturas que ni siquiera había soñado, pero más importante, había alcanzado una paz interior que había estado buscando durante toda mi vida. Ya no era la niña invisible que esperaba ser vista, me había convertido en una mujer que brillaba con luz propia, que sabía su valor, que no permitía que otros definieran su importancia. El poder de una sola decisión había cambiado todo. La decisión de dejar de ser invisible, de dejar de aceptar migajas de amor, de dejar de disculparme por mi ambición y mi éxito. Había elegido la dignidad sobre la desesperación, la autenticidad sobre la aceptación, el amor propio sobre la aprobación externa. Y esa elección había transformado no solo mi vida, sino las vidas de todos los que me rodeaban. Mirando hacia atrás, puedo ver que cada humillación, cada momento de invisibilidad, cada instancia de ser ignorada o subestimada, había sido una preparación para este momento. Había desarrollado la fortaleza necesaria para tomar esa decisión crucial, la sabiduría para entender que merecía más, y la valentía para reclamar mi lugar en el mundo. Ya no era la víctima de las dinámicas familiares tóxicas, me había convertido en la arquitecta de mi propia vida. La venganza más dulce no había sido lastimar a aquellos que me habían lastimado, sino convertirme en la mujer que siempre había tenido el potencial de ser. No había necesitado destruir a nadie para construir mi propia grandeza. Había elegido la elegancia sobre la venganza, la gracia sobre la amargura, el crecimiento sobre el resentimiento. Y al hacerlo, había encontrado algo más valioso que cualquier venganza, había encontrado la paz. Ahora, cuando miro hacia el futuro, veo infinitas posibilidades. Veo una vida llena de propósito, de relaciones auténticas, de éxito genuino. Veo una mujer que sabe su valor, que no permite que otros la definan, que vive con dignidad y gracia. Veo una historia que comenzó con invisibilidad pero que se transformó en una declaración poderosa de lo que es posible cuando una persona decide valorarse a sí misma. Mi historia no es única, es la historia de miles de mujeres que han crecido sintiéndose invisibles, que han aprendido a minimizar sus logros, que han aceptado migajas de amor cuando merecían banquetes. Pero mi historia también es una prueba de que es posible cambiar, de que nunca es demasiado tarde para tomar la decisión que cambiará todo. El poder de una sola decisión puede transformar una vida entera. Y esa decisión está siempre al alcance de cada una de nosotras. La decisión de dejar de ser invisible, de dejar de aceptar menos de lo que merecemos, de dejar de disculparnos por nuestra grandeza. La decisión de brillar con luz propia, de vivir con dignidad, de amar sin mendigar. Es una decisión que cada mujer puede tomar, en cualquier momento, a cualquier edad. Es la decisión que me salvó, que me transformó, que me dio la vida que siempre había soñado pero que nunca había creído que merecía. Si mi historia resuena contigo, si te identificas con Isabella la Invisible,
Quiero que sepas que tú también tienes el poder de tomar esa decisión. Tú también puedes elegir la dignidad, la autenticidad, el amor propio. Tú también puedes transformar tu vida con una sola decisión valiente. El poder está en tus manos, y siempre ha estado ahí, esperando a que tengas la valentía de usarlo. Esta es mi historia, la historia de cómo una sola decisión transformó no solo mi vida, sino las vidas de todos los que me rodeaban. Es la historia de una mujer que aprendió que el verdadero poder no viene de la venganza, sino de la transformación personal. Es la historia de cómo elegí brillar con luz propia, y cómo esa elección cambió todo. Si esta historia te ha tocado el corazón, si te ha inspirado o te ha hecho reflexionar sobre tu propia vida, me encantaría que la compartieras. Dale like a este video, compártelo con otras mujeres que puedan necesitar escuchar este mensaje, y déjame saber en los comentarios cuál ha sido tu propia experiencia con la transformación personal. Cuéntame sobre las decisiones que han cambiado tu vida, sobre los momentos en los que has elegido la dignidad sobre la desesperación. Tus historias son importantes, y juntas podemos crear una comunidad de mujeres que se apoyan mutuamente en el camino hacia la autenticidad y el amor propio. Suscríbete al canal para más historias de transformación y empoderamiento femenino. Recuerda, el poder de cambiar tu vida está en tus manos, y una sola decisión puede transformar todo.